22 de mayo de 1960, frente a las costas de Valdivia, Chile, se produjo el terremoto más violento de la historia. Con una escalofriante magnitud de 9.5, este terremoto dejó más de 1.600 muertos y 2 millones de desplazados. Pero la devastación no se detuvo ahí. Un enorme tsunami atravesó el océano por varios kilómetros, arrasando las costas de Nueva Zelanda, Australia, Hawái y Japón. Hoy, casi 70 años después, los científicos creen que nos estamos acercando a una amenaza aún mayor, y lo llaman La Grande. La falla de Cascadia, que se extiende desde California hasta la isla canadiense de Vancouver, es una bomba de tiempo de devastación masiva. Según el sismólogo Chris Goldfinger, las probabilidades de que se produzca un megaterremoto en Cascadia en los próximos 50 años son de 1 entre 3. Si ocurre, será como presenciar el equivalente en la vida real de la rabieta de un niño jugando Lego. Edificios hechos polvo, tsunamis de hasta 6 metros de altura, desplazamientos de tierra que cubren comunidades enteras y una crisis humanitaria que podría durar más de una década. ¿Qué pistas demuestran que el megaterremoto de Cascadia ocurrió en el pasado? ¿Cómo se están preparando las posibles ciudades afectadas para la catástrofe? ¿Y cuánto tiempo tendrían los habitantes de la costa oeste para evacuar? El término megaterremoto suena dramático, y lo es, porque hace referencia al nivel de destrucción que un terremoto puede desencadenar. Seguro has escuchado hablar sobre un punto geológico bautizado como el Anillo de Fuego. Los sismólogos han descubierto una amplia zona en el Océano Pacífico, donde varias placas tectónicas se encuentran y se deslizan una bajo otras, creando zonas de intensa actividad geológica cerca de los continentes circundantes. La mayoría de los volcanes de la Tierra se encuentran en este punto, y cerca del 90% de los terremotos del mundo se producen aquí, incluidos los peores. Los megaterremotos se producen en los límites convergentes de las placas. Aquí es donde dos placas tectónicas se encuentran y una empieza a deslizarse bajo la otra. Cuando la placa que desciende se atasca debido al desplazamiento, genera fricción y presión, pero una vez que se desplaza, se produce un megaterremoto. Este proceso se denomina subducción. En términos más simples, es como si intentara subir la cremallera de una chaqueta. Luchas tirando de ella con todas tus fuerzas, pero la cremallera está bloqueada. Finalmente la cremallera sale disparada, solo para golpearte directo en la barbilla. Así es un terremoto, pero en lugar de cremallera son placas tectónicas gigantescas que se desplazan por debajo, y en lugar de un simple inconveniente, el resultado es el peor terremoto posible de la historia. Aunque Cascadia está frente a la costa oeste de Norteamérica, desde California hasta la isla de Vancouver, con una longitud de más de 965 kilómetros, su devastación afectará mucho más que eso. Un megaterremoto como este podría provocar uno de los mayores tsunamis jamás vistos, con olas de entre 6 y 30 metros de altura, viajando cientos de kilómetros hasta otras partes del mundo. Pero de eso hablaremos más adelante. Primero, empecemos por el creciente miedo entre la comunidad científica frente a este temido megaterremoto. A diferencia de otras regiones más activas, Cascadia ha permanecido inquietantemente tranquila durante demasiado tiempo. Estamos hablando de más de 300 años. 300 años en donde solo ha ido acumulando presión bajo la superficie. Los expertos creen que cuando Cascadia finalmente se mueva, el megaterremoto resultante podría alcanzar una magnitud de 9 o superior, superando con creces el terremoto más fuerte de la historia reciente registrado en Chile. Entonces, ¿qué ocurrió durante la época en la que Cascadia no estuvo tranquila? Para averiguarlo, volvamos al 26 de enero de 1700. La última vez que los historiadores creen que hubo un megaterremoto a lo largo de la falla de Cascadia. En el noroeste del Pacífico, las tribus Cowichan hablaban de una legendaria batalla entre Thunderbird y Whale, dos deidades representadas en sus obras de arte y tótems. Otras tribus de la isla de Vancouver tienen su propio folclore en torno a un gran acontecimiento que trastornó el suelo de la isla, arrasó pueblos enteros y alteró el paisaje para siempre. A más de 6.437 kilómetros de distancia, los registros japoneses describen un tsunami masivo en la misma época.
Los historiadores creen que estas imponentes olas tenían 23 metros de altura. Los sismólogos lograron relacionar las pruebas con un único y poderoso origen: Cascadia. Su conclusión fue inquietante. Los terremotos a lo largo de la falla de Cascadia se producen cada 246 años promedio. Eso significa que el próximo megaterremoto de Cascadia puede ocurrir en las próximas décadas o minutos. De hecho, los geólogos calculan que se han producido 40 grandes terremotos en la zona de subducción de Cascadia en los últimos 10.000 años. Entonces, si sabemos que esta amenaza está cerca, ¿cómo nos preparamos? Lo primero es suscribirte a nuestro canal de sobrevivientes y darle me gusta al video. Ok, pero hablando en serio, para sobrevivir al The Big One, como se le conoce en inglés, no necesitas una tarea puntual. Es un proceso continuo de planificación, aprendizaje y preparación. En catástrofes como estas, cada segundo hará la diferencia. Gracias a los avances de la tecnología antisísmica, existen plataformas como Shake Alert, una herramienta que detecta los primeros temblores de un terremoto y envía alertas a quienes se encuentren en la zona para que se preparen para el impacto o evacúen. Estos segundos cruciales pueden marcar la diferencia entre buscar refugio y evacuar, o recibir por sorpresa el desplome de una edificación encima. Tomemos el ejemplo de Vancouver. Con una población de casi 700.000 habitantes, es una zona de alto riesgo de catástrofe. En respuesta a un posible megaterremoto, la ciudad ha estado trabajando para reforzar las infraestructuras y educar a los equipos de respuesta a emergencias para limitar el número de víctimas. Algunos de los edificios de la ciudad tienen amortiguadores especializados y estructuras de refuerzo transversal. Estas mejoras reducen el balanceo durante un sismo. La ciudad también tiene rutas de emergencia para evacuaciones. Pero esto está ocurriendo en Vancouver. Y sabemos que no todas las ciudades tienen el mismo nivel de precaución y preparación. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Para asegurar tu casa, empieza por anclar muebles pesados, calentadores de agua y depósitos de propano para evitar que se caigan. Parece una acción sin mucho sentido, pero ha demostrado que puede salvar vidas. Prepara un botiquín de primeros auxilios y un kit de emergencia doméstico. Estos serán esenciales durante el terremoto y sus secuelas. Intenta almacenar al menos 3 litros de agua por persona al día. Y por supuesto, no olvides la comida. Esto debería ser suficiente para entre 2 y 4 semanas. Si requieres medicamentos especiales, intenta asegurar un suministro adicional de 1 a 3 meses de la medicina necesaria. Recuerda que lo primero que cae durante un terremoto es la electricidad. Considera métodos alternativos para obtener información, como una radio meteorológica, de manivela, baterías o cargador solar. En este punto, los teléfonos fijos de reserva serán de gran ayuda. En ausencia de servicios básicos, los sistemas de saneamiento como los retretes químicos portátiles también son una salvación. Practica cómo vivir con suministros de emergencia durante un fin de semana. Esto te ayudará a identificar carencias y a prepararte mentalmente para los restos que surjan. Ponerte en contacto con tus vecinos para compartir recursos y habilidades aumenta las posibilidades de supervivencia. Participa en el equipo de respuesta a emergencias de tu comunidad y toma clases de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Nunca sabes a quién podrás salvar ni en qué momento. Muy bien, ya que estás preparado, ahora vayamos directo al día de la acción. Es una mañana como cualquiera en la costa noroeste del Pacífico cuando de repente una vibración sutil pero inconfundible empieza a recorrer el suelo. Estos temblores iniciales son ondas compresionales, también conocidas como ondas P, y son los primeros indicadores de que se está gestando un gran terremoto. Las ondas de compresión se mueven más rápido que otras ondas sísmicas, creando un efecto de empuje y tracción en el suelo en un movimiento de vaivén. Los sistemas como el Shake Alert captan las ondas P, avisando segundos antes de que se produzca la sacudida principal, creando una ventana de oportunidad para ponerse a cubierto. Es posible que los pájaros vuelen en manada y que los perros de la zona afectada empiecen a ladrar. Los animales tienen un oído agudo y sensible, lo que les permite captar estas ondas antes que los humanos. Esta agitación es una inquietante y crucial advertencia cuando la energía del terremoto comienza a surgir y ondular a través del terreno.
Luego vienen las ondas superficiales, lo que realmente debe preocuparte. A diferencia de las ondas P, las superficiales son lentas pero mucho más devastadoras. Su movimiento de balanceo tiene la capacidad de levantar y desplazar el suelo. La violenta sacudida en este escenario derribaría transformadores, edificaciones y líneas eléctricas. Si tu casa sigue en pie, espero que hayas metido una linterna y muchas baterías en tu bolsa de emergencia. Todo lo que quede sin asegurar en el interior de los edificios, como estanterías, lámparas y ordenadores, saldrá volando, convirtiendo las habitaciones en una mortal tormenta de escombros. Las tuberías de gas podrían reventar, provocando incendios imposibles de controlar dados los daños a la infraestructura. Los edificios más antiguos, especialmente los construidos antes de la entrada en vigor de los códigos sísmicos en la década de 1970, serán los primeros en derrumbarse. Según un informe de 2022 de Organizaciones para Emergencias, se espera que millones de casas, 618.000 edificios, 2.000 escuelas y 100 hospitales sufran daños de moderados a totales durante un megaterremoto. Por si fuera poco, se producirían miles de desplazamientos de tierra. Los servicios de emergencia estarían desbordados, ya que se necesitaría refugio para más de 1 millón de personas desplazadas, además de alimentos y agua para otros 2.5 millones. Pero ya sabes que esto no acaba aquí. En el noroeste del Pacífico es solo el inicio de este acontecimiento intercontinental. Los grandes terremotos desencadenan tsunamis que recorren enormes distancias a través de los océanos, afectando a regiones situadas al otro lado del mundo a miles de kilómetros de distancia. Ni siquiera los países situados fuera del cinturón de fuego están a salvo de los tsunamis. El tsunami de 2004 alcanzó más de 2.897 kilómetros desde Indonesia hasta África Oriental. Un megaterremoto en la zona de subducción de Cascadia crearía olas monstruosas que podrían atravesar océanos enteros. Los residentes de la costa del Pacífico serán los primeros en enfrentarse al mega tsunami. Esta ola colosal, desencadenada por la fuerza del terremoto, se dirigirá hacia la costa con energía destructiva. Los protocolos de emergencia en la costa están diseñados para una evacuación rápida. Cuando se produce un sismo fuerte, los residentes de las comunidades costeras están entrenados para dirigirse inmediatamente a terrenos más elevados. Dependiendo de tu ubicación, averigua si hay una torre de evacuación de tsunami cerca y planifica una ruta rápida hasta su ubicación. Estos planes de evacuación se centran en sacar a las personas de lo que se conoce como zona de inundación. La revista The New Yorker advierte que la zona de inundación quedará desprovista de estructuras desde California hasta Canadá, por lo que es de esperar que edificios, carreteras y lugares emblemáticos serán arrasados por la fuerza del tsunami. Aunque las películas suelen describir los tsunamis como olas singulares e imponentes, la realidad es peor. Imagina todo el océano elevado sobre la tierra, arrasando con violencia todo a su paso. Además de la fuerza del agua, te encontrarás con una inmensa cantidad de escombros, barcos, coches, bloques de hormigón y cualquier otra cosa a su paso. Si estás cerca de la costa cuando se produzca el terremoto, tírate al suelo. Cúbrete bajo algo resistente y agárrate fuerte. Una vez pare, corre a zonas altas de inmediato, pero ten cuidado con el período de réplicas. Si estás en una zona propensa a tsunamis, será fundamental que actúes con rapidez. Ni siquiera esperes que los informes oficiales te pidan evacuar. Memoriza la rutina de evacuación y utilízala para salir de la zona de inundación antes de que todo empiece a colapsar. Mientras tanto, en el resto del mundo, las olas del tsunami se precipitarán hacia el oeste y probablemente devastarán primero las costas de Japón. Con millones de personas en apuros, todos acuden a medidas desesperadas. Se calcula que podría pasar más de 1 año antes de que las infraestructuras básicas estén totalmente restablecidas. Para los sobrevivientes, el primer obstáculo será el acceso a agua potable y alimentos. Las catástrofes recientes nos permiten tener una idea realista de lo que nos espera. Tras el terremoto y tsunami de Fukushima de 2011, algunas partes de Japón siguen siendo inhabitables debido a la radiación de una central nuclear destruida por el tsunami. En Chile, el terremoto de 2010 dejó partes del país en una recuperación que tardó más de 1 década, sin contar las secuelas emocionales y mentales con las que miles de personas viven a diario tras la catástrofe. El terremoto de la megafalla de Cascadia no es una cuestión de si ocurrirá, sino cuándo. Cualquiera que vive cerca de la falla debería estar ya preparado.
Ten a mano guantes, un par de zapatos resistentes y una linterna que te ayude a moverte con seguridad entre los escombros. Comprender e integrar la seguridad en caso de terremoto no es un estilo de vida. Es la diferencia entre la vida y la muerte. El terremoto de 1950 en Assam, Tíbet, sigue siendo el terremoto más poderoso jamás registrado, con una magnitud de 8,6 en la escala sismológica de magnitud de momento. Su epicentro tuvo lugar en las empinadas montañas Mishmi, en India nororiental, cuando la colisión entre las placas índica y euroasiática desencadenó la furia sísmica. En el Tíbet, el terremoto generó enormes deslizamientos de tierra y extensas grietas que arrasaron pueblos enteros hacia los ríos. A India tampoco le fue bien. Los deslizamientos sumados al colapso de represas naturales arrasó 70 poblaciones. Alrededor de 1.500 personas perdieron la vida en India. Y en el Tíbet, la cifra superó los 3.300. Pero este es el menos devastador de los terremotos que tenemos en nuestra lista. Haremos un recorrido a través de la historia sísmica para conocer los movimientos de tierra más poderosos jamás registrados. Pero antes de sumergirnos, repasemos los conceptos básicos. Un terremoto es la liberación de energía desde el interior de la corteza terrestre, generalmente provocada por el desplazamiento de placas tectónicas a lo largo de fallas geológicas. Estos movimientos generan ondas sísmicas que se dispersan por el planeta, haciendo que el suelo se sacuda y poblaciones enteras queden reducidas a escombros. ¿Qué temblor produjo el tsunami más letal de la historia? ¿Y por qué el terremoto más potente de todos no dejó tantos fallecidos? En 1965, un terremoto de magnitud 8,7 con origen en las islas Rata produjo un masivo tsunami. Sus olas medían más de 10 metros y tocó tierra en la isla Similla, a 304 kilómetros de distancia. Las islas Rata hacen parte del archipiélago de las Aleutianas en Alaska. Le deben su nombre a la invasión de ratas de un naufragio en una de las islas principales durante 1780. Las ratas fueron exterminadas en 2008 y ahora esa isla se conoce como Hauradax. Estas islas reposan sobre el límite entre las placas tectónicas pacífica y norteamericana, lo que las hace susceptibles a la frecuente actividad sísmica. Por fortuna, al ser un área muy poco poblada, los daños y las fatalidades tras este potente terremoto fueron menores. Pero en 2010 llegamos a Chile, donde un terremoto de magnitud 8,8 sacudió la costa central del país. Este evento sísmico duró casi 3 minutos y causó una devastación humana y estructural extensa en múltiples ciudades. La intensidad del terremoto fue tal que se sintió incluso a 4.620 kilómetros de distancia en Sao Paulo, Brasil. Olas de 15 metros inundaron la ciudad costera de Constitución, cobrando 150 vidas. Se emitieron alertas de tsunami en 53 países, disparando acciones preventivas a lo largo y ancho del mundo. Por fortuna, las olas perdieron fuerza antes de alcanzar las costas de California, Hawái, Nueva Zelanda y Japón. Chile tiene un largo y tumultuoso pasado con los terremotos, y entenderás por qué más adelante. Ahora, viajemos a los remotos bosques de Kamchatka en Rusia, que el 5 de noviembre de 1952 enfrentaron la ira sísmica. Un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la remota región de Severokurilsk, una ciudad en las islas Kuriles. Los habitantes fueron advertidos de la probabilidad de tsunami, urgiéndolos a buscar refugio. Aún así, muchos retornaron a sus hogares tras el primer oleaje, asumiendo que el riesgo había pasado. La ciudad sufrió el impacto de una segunda ola, por desgracia más devastadora. Ese día más de 2.000 personas murieron, lo que correspondía casi a la mitad de la población de la ciudad. Más al sudoeste, nos encontramos con el terremoto de Tohoku, el más intenso de la historia en Japón, con una magnitud de 9,1 grados. Sucedió el 11 de marzo de 2011, a unos 72 kilómetros de la costa nororiental de la isla Honshu, la más grande del archipiélago nipón. La fuerza del sismo fue tan descomunal
y alteró el eje del planeta entre 10 y 20 centímetros, lo que desplazó la isla entera 2,4 metros hacia el oriente. Por supuesto, el tsunami desencadenado fue igual de devastador. Aunque había muros de protección, jamás anticiparon que debían protegerlos de olas de más de 40 metros. Y justo cuando crees que el panorama no podría ser peor, las olas impactaron la planta nuclear de Fukushima, derivando en su colapso y la fuga de desechos nucleares tóxicos. Este desastre mató a más de 22.000 personas, pero el que viene resultó 10 veces más letal. Un terremoto de magnitud entre 9,1 y 9,3 golpeó Sumatra en diciembre de 2004 y llevaba siglos cocinándose. La microplaca de Burma se traslapó con la placa índica mediante un proceso geológico llamado subducción. El temblor produjo una elevación insólita del suelo marino de más de 20 metros. La ola del consecuente tsunami devastó zonas costeras en 14 países al sobrepasar los 30 metros de altura. Este desastre natural cobró la vida de 228.000 personas, la mayor parte de ellas en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Sigue teniendo el récord de terremoto más poderoso en Asia y se le considera el desastre natural más catastrófico del siglo XXI. Ahora, llegamos al segundo terremoto más fuerte jamás registrado. El gran terremoto de Alaska del 27 de marzo de 1964, que alcanzó 9,2 grados de magnitud y duró casi 5 minutos. Ocurrió a lo largo de la falla geológica donde la placa pacífica se subduce bajo la norteamericana. Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, recibió el impacto más violento por encontrarse apenas a 121 kilómetros del epicentro. Muchos edificios del centro de la ciudad caían, mientras calles y veredas desaparecían sin dejar rastro. Los tsunamis resultantes produjeron extensos daños a lo largo de la costa pacífica, con olas que llegaron a California e incluso tan lejos como Hawái. Al final, el terremoto y sus efectos cobraron la vida de 139 personas. Nuestra travesía culmina en Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960, con el terremoto más potente jamás registrado y que sacudió el planeta con una magnitud de 9,5. Este temblor de 10 minutos produjo varios deslaves a lo largo de la costa chilena, bloqueando carreteras y dificultando las labores de rescate. Tras el terremoto, olas de 25 metros chocaron contra las ciudades costeras, aumentando aún más la devastación. Estas mismas olas gigantes alcanzaron Hawái, Japón y Filipinas, matando centenares de personas. Pese a la magnitud del desastre, el pueblo chileno fue alertado sobre las réplicas y tuvo la oportunidad de prepararse para lo peor. 5.700 personas fallecieron ese trágico día. Todo empieza a moverse, y recuerdas haber escuchado que hacerse bajo los marcos de las puertas era seguro durante un terremoto. A menos que estés en una casa muy antigua, este es un tip de supervivencia que no deberías seguir. Mientras el temblor continúa, te preguntas qué otras cosas deberías evitar en este preciso momento. Cómo sobrevivir presenta lo peor que puedes hacer durante un terremoto. Sismos de magnitud 1 y 2 ocurren cientos de veces cada día en el mundo. Temblores más devastadores de magnitud 7 en la escala de Richter suceden una vez por mes. Y los monstruos de 8 grados sacuden algún lugar del planeta al menos una vez por año. Con esa frecuencia, nadie está exento de sufrir este desastre natural. ¿Por qué gritar empeora la situación? ¿Deberías salir o quedarte donde estás? ¿Y por qué necesitas evitar las escaleras? Número 5. Aléjate de los marcos. La idea de que los marcos de las puertas son más fuertes que otras partes de la casa viene de una época pasada en la que sí era seguro hacerlo. Las casas antiguas se construían más robustas, con armazones de madera pesados diseñados para durar. Pero los marcos de las viviendas modernas no brindan ninguna protección extra. Además,
Esta ubicación te expone a los escombros que empiezan a caer durante el movimiento. Número 4. Evita las ventanas. Las ventanas son un lugar perfecto para escapar, pero en un terremoto esto podría ser mortal. Quizá creas que estar cerca de una te permite estar alejado del peligro. Sin embargo, los fragmentos de cristales rotos podrían acabar con tu vida antes que el terremoto. Número 3. No uses las escaleras. Si tu primer instinto es bajar corriendo por las escaleras, intenta controlarte. Las escaleras pueden convertirse rápidamente en metrallas si se derrumba un edificio. Mantente alejado de ellas y, desde luego, no intentes esconderte debajo de ninguna. Número 2. Quédate dentro. Salir corriendo puede parecer la escapatoria más segura mientras todo a tu alrededor se sacude con violencia, pero la zona frontal de un edificio es la más peligrosa. Las ventanas, las fachadas y los detalles arquitectónicos suelen ser los primeros en derrumbarse durante un sismo. Como regla general, quédate dentro si ya estás dentro, y si estás afuera, no intentes entrar a ningún lugar cerrado. Número 1. No grites. Aunque siempre te decimos que pidas ayuda en el instante que puedas, en este escenario te recomendamos lo contrario. Al gritar, estarás inhalando peligrosas partículas de polvo y escombros. Lo último que necesitas ahora es tener los pulmones obstruidos. Una mejor manera de llamar la atención es golpear una pared o una tubería. Solo asegúrate que estén sujetas y los golpes no terminarán de derrumbarlas. De repente algo se sacude bajo tus pies. Crees que tus piernas están temblando, pero en un instante todo a tu alrededor se estremece. Las calles se agrietan, las ventanas se rompen y los edificios se desploman. Si no actúas rápido, estarás en serios problemas. Acá te contamos cómo sobrevivir un terremoto. Los terremotos son desastres naturales devastadores que pueden arrasar con comunidades enteras. Ocurren debido a las placas tectónicas en la corteza terrestre. Estas placas se frotan unas contra otras constantemente, pero cuando estos choques son violentos, se produce una ola sísmica que genera un terremoto. Pueden ir desde temblores ligeros hasta sacudidas tan fuertes que derrumban edificios enteros. Así que si estás en esta situación, ¿qué puedes hacer para sobrevivir? ¿Hay alguna manera de prepararte? ¿Cómo te puede salvar tu escritorio? ¿Y qué debes hacer cuando el polvo se asiente? No estamos acá solo para hacer estas preguntas. Compilamos los 6 consejos más valiosos para salir con vida de un terremoto. Número 1. Observa tu entorno. Tan pronto sientas el movimiento, mira a tu alrededor. Si te encuentras cerca de repisas altas, televisores o ventanas de vidrio, aléjate de inmediato. Esto es lo primero que se cae y rompe durante un terremoto. Si algo te lastima o cae sobre ti, podrías quedar atrapado. Si vives en zona propensa a terremotos, esfuérzate en asegurar cualquier cosa que pueda caer. Número 2. Tírate, cúbrete y aférrate. Esta es la frase oficial de organizaciones de manejo de desastres y contiene las 3 palabras que necesitas saber durante un terremoto. Primero, querrás tirarte al suelo y encontrar refugio. La mesa de comedor o tu escritorio aumentan la probabilidad de resistir la lluvia de escombros. Luego, aférrate y espérate a que pare la sacudida. Número 3. Sigue esperando. Así el terremoto haya pasado, es mejor quedarse quieto durante 1 o 2 minutos más. Mientras esperas, más escombros pueden caer y probablemente habrá réplicas.
Estos son los temblores que siguen a uno grande. Número 4. Evalúa las heridas. Aunque has logrado sobrevivir hasta ahora, otros pueden no haber corrido con la misma suerte. Revisa a tus seres queridos y cualquiera que esté cerca para ver si necesitan atención médica. Si eres un profesional de la medicina o tienes entrenamiento en primeros auxilios, trata de ayudarlos. Si no, procura establecer contacto con algún servicio de salud. Y, si alguien está lastimado al punto que no pueda moverse, intenta alejarlo con cuidado de cualquier objeto que esté por caer. Número 5. Revisa el daño estructural. Cuando hayas brindado la ayuda posible, identifica otros riesgos potenciales en tu entorno. Utiliza el olfato para detectar fugas de gas y busca daños estructurales que puedan generar un problema posterior. Si es posible hacerlo con seguridad, apaga la energía eléctrica y cierra el gas. Esto evitaría una explosión o un incendio. Número 6. Ve a tu lugar de encuentro. Si vives en territorio de temblores frecuentes como Chile, Ecuador o cualquier otro lugar a lo largo del Círculo de Fuego, deberías tener 2 puntos de encuentro. El primero debe estar cerca de tu casa, en caso de temblores ligeros, y el otro fuera de tu barrio, para cuando ocurra un terremoto mayor. Esto te permitirá reagruparte con seres queridos y planear lo que viene. Imagina un inmenso muro de agua impactando con violencia Nueva York, los emblemáticos puentes de Londres o el extenso paisaje urbano de Los Ángeles. El caos es incontenible y la destrucción causada por el poder de la naturaleza devastan en segundos décadas de evolución humana. Aunque este escenario catastrófico aún no ha impactado ninguna de las metrópolis mencionadas, la realidad es que los tsunamis de proporciones colosales sí ocurren y han golpeado otros rincones del planeta, dejando a su paso historias de supervivencia, reconstrucción y resistencia. Hoy, comparamos la aterradora magnitud de los tsunamis más enormes de la historia. ¿Cuál de estas catástrofes ocurrió en tierra firme en lugar del océano? ¿Y cómo sobrevivieron 2 pescadores a una ola de más de 500 metros? Nuestro viaje comienza el 28 de julio de 1976, con un fuerte terremoto en el mar de Bohai, cerca de Tangshan, China. La actividad sísmica desencadenó un tsunami con olas de 10 metros de altura. Se calcula que el sismo causó 242,000 víctimas mortales, convirtiéndose en uno de los más letales de la historia. La catástrofe puso en perspectiva la vulnerabilidad de las infraestructuras y la precaria capacidad de respuesta ante emergencias del país. Pero la ciudad se reconstruyó e incorporó las lecciones aprendidas aquel fatídico día. Seguimos con un fenómeno que se remonta al año 1700, el tsunami de Cascadia. Un megaterremoto en la zona de la falla de Cascadia produjo olas de 26 metros de altura. Las poblaciones indígenas del noroeste del Pacífico fueron las más impactadas, desde la isla de Vancouver hasta el norte de California. Los daños causados por el tsunami fueron inimaginables, al punto que modificó la topografía de las regiones costeras. Hectáreas de bosques fueron arrasados y las poderosas olas inundaron las zonas bajas, desplazándose varios kilómetros tierra adentro. Mucho antes de que existieran los instrumentos científicos y los sismógrafos, las tradiciones indígenas ya hablaban de una época en que la tierra temblaba bajo sus pies y el agua subía en una especie de danza tumultuosa. Así que en cuanto a supervivencia se refiere, es importante que reconozcas las señales de advertencia, como los fuertes temblores de tierra o el extraño retroceso del mar en las zonas costeras. Ok, avancemos hasta 2004, cuando el tsunami del Océano Índico sacudió el mundo. Desencadenado por un enorme maremoto, la devastación causada por este monstruo fue millonaria y afectó a varios países. El número de muertos superó los 230,000.
La magnitud del tsunami no tenía precedentes. Las olas, algunas de hasta 30 metros de altura, surcaron el Océano Índico y golpearon las regiones costeras de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka e India. Comunidades enteras fueron borradas por las implacables olas y los bulliciosos destinos turísticos se convirtieron en escenarios de devastación total. La destrucción se extendió más allá de la zona del impacto y las infraestructuras se desmoronaron, dejando tras de sí ruinas y desolación. Si estás cerca de la costa y sientes un terremoto que dura más de 20 segundos, evacúa de inmediato hacia un terreno más alto. Pasemos ahora hasta el tsunami más grande y reciente que impactó a Japón en 2011. El tsunami Tohoku, con olas de más de 40 metros de altura, azotó la costa oriental de Honshu con furia implacable. Los daños causados por las gigantescas olas fueron profundos y de gran alcance. Comunidades costeras enteras fueron arrasadas y los paisajes urbanos de ciudades como Sendai se transformaron en extensiones de escombros. El tsunami cobró la vida de más de 15.000 personas, hirió a innumerables más y dejó a cientos de miles sin hogar. Las cicatrices de la pérdida y el trauma hicieron eco en las regiones afectadas. Pero el impacto del tsunami no se limitó a la costa. En un cruel giro del destino, las colosales olas rompieron las defensas de la central nuclear de Fukushima Daiichi, desencadenando una crisis nuclear que añadió otra capa de terror al desastre en curso. Si vives en ciudades costeras, es esencial que conozcas las rutas de evacuación en caso de tsunami. Practica simulacros frecuentes y ten siempre suministros de emergencia al alcance de la mano. Ahora, nuestro viaje nos lleva al 9 de octubre de 1963, a la región del norte de Italia. Esta es la única furia de olas de nuestra lista que no ocurrió en el mar, y no por ello fue menos devastadora. La presa de Bajón, una imponente estructura enclavada en el pintoresco Valle del Piave, retenía las aguas del río Bajón en un vasto embalse. Pero aquel fatídico día, un enorme derrumbe se estrelló contra la represa. El impacto desencadenó una ola colosal que desbordó las aguas contenidas y penetró el valle. El tsunami, estimado inicialmente en unos 250 metros de altura, se precipitó sobre las comunidades que jamás imaginaron presenciar dicho final. Pueblos enteros, edificios e infraestructura fueron arrasados en un instante. Las lecciones aprendidas de esta tragedia contribuyeron a los avances en el diseño de represas, la evaluación de riesgos y la importancia de realizar estudios geológicos exhaustivos antes de construir ambiciosos proyectos como este. Si tu casa se encuentra cerca de una represa, mantente informado sobre sus medidas de seguridad, exige reportes a las autoridades pertinentes y ten preparado un plan de evacuación. Nuestra última parada nos lleva a 1958 para recordar el monstruoso tsunami de Lituya Bay. Lituya Bay está ubicada entre las imponentes montañas y los glaciares helados de Alaska, pero es emblemática por el aterrador sismo que desafió a la ciencia y sus expectativas. El desencadenante del tsunami de Lituya Bay fue un enorme desplazamiento de tierras que se originó tras el sismo en lo alto de los flancos de la cordillera Fairweather. El desprendimiento cayó en cascada en la bahía y levantó una apocalíptica columna de 520 metros de alto que avanzó a 200 kilómetros por hora hacia terreno firme. Esta tragedia inesperada arrancó centenares de árboles dejando una cicatriz visible desde las alturas. Sorprendentemente, 2 barcos anclados en la bahía en ese momento consiguieron subir hasta la cresta de la ola y sobrevivieron para contar la pesadilla. Los relatos de los testigos a bordo de las embarcaciones dicen que el momento fue escalofriante, pero al mismo tiempo magnífico y bello. Con su altura récord, Lituya Bay es el primero en nuestra lista de tsunamis colosales. Hizo saltar por los aires cualquier idea preconcebida sobre la altura límite que podía alcanzar una ola y le recordó a la humanidad
Estos enormes cuerpos de agua no siempre se forman en la mitad del océano. Pero sin importar la fuerza destructiva de la naturaleza, el hombre siempre encuentra maneras de enfrentar la adversidad. Nos vienen advirtiendo hace años. El más grande está por llegar. Y sin previo aviso, sucede. Sientes como el suelo se mueve. La gente entra en pánico. Desesperación, gritos, empujones. Vidrios volando por todas partes. Entonces, sucede lo peor. El techo comienza a colapsarse y no hay hacia dónde ir. Aquí te contamos cómo sobrevivir al colapso de un edificio. En mayo de 2013, una mujer fue rescatada de los escombros de una fábrica en Bangladesh, 17 días después de que el edificio se derrumbara. Y después del destructivo terremoto que azotó Haití en 2010, un hombre sobrevivió durante 12 días bajo los escombros hasta su rescate. Entonces, ¿qué pasa si tienes que enfrentarte al mismo destino? ¿Qué es lo único que puede salvarte? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuál es el lugar más seguro? Paso 1. Ten un kit de emergencia. Esto puede salvarte la vida, pero requiere algo de preparación preapocalíptica. En diciembre de 2005, Naksha Bibi, de 40 años, estuvo atrapada entre escombros durante más de 2 meses después de un terremoto en Cachemira. Entonces, idealmente, prepárate para un escenario extremo. Comienza con un kit de primeros auxilios, 4 litros de agua, alimentos no perecederos y una linterna. Es bueno tener una radio para comunicarte en caso de que pierdas tu teléfono móvil durante el desastre o este no funcione. La posibilidad de que una persona sobreviva por más de 2 semanas entre escombros es increíblemente escasa. Aunque la probabilidad de salir con vida disminuye con el paso de cada día, sé extra precavido con cualquier cosa que pueda aumentar tus chances, como una manta de emergencia, un silbato de seguridad, un cuchillo suizo, guantes de trabajo y un extintor de incendios. Paso 2. Permanece tranquilo. Evalúa la situación y dirígete hacia la luz. Está bien, tal vez no esa luz. Si estás en la planta baja, busca ventanas y no uses el elevador. Intenta recordar dónde está la escalera más cercana. Necesitas salir del edificio lo antes posible. Sin embargo, tomarse el tiempo para pensar es mejor que correr frenéticamente buscando salidas. Mantener la calma te ayudará a conservar la energía, la cual será esencial si tienes que terminar desenterrando tu salida o si te quedas atrapado en algún lugar. Pedir auxilio y gritar puede drenarte la energía y hacer que inhales más polvo, escombros y humos letales. Así que trata de mantenerte relativamente tranquilo, a menos que sepas que hay personas cerca y buscándote. Esa fue la situación de Pascal Buseli. Su oficina estaba en el piso 64 de la Torre Norte del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Pese a que la torre se derrumbó a su alrededor, fue encontrado con éxito cuando los rescatistas escucharon sus pedidos de auxilio. Paso 3. Quédate en el suelo. Si se bloquean las salidas, permanece en el piso y cúbrete junto a muebles pesados. A todo costo, protege tu vulnerable cabeza. Si puedes, acomoda una mesa o escritorio y ubícate debajo. Hacerlo te ayudará a desviar cualquier escombro que caiga. Si quedas atrapado debajo de los escombros, moverte demasiado puede desencadenar más colapsos. Tu objetivo principal debe ser atraer a los rescatistas o sus perros a tu ubicación, utilizando una linterna o el teléfono móvil para señalar. Si necesitas moverte, haz los movimientos lentos y estables. Paso 4. Cuidado con el fuego. Incluso si no crees que hay ningún incendio, ponte un paño mojado sobre la nariz y la boca para evitar respirar humo o fugas tóxicas si se generan. Verifica si las manijas de las puertas están calientes antes de abrir y mantente vigilante antes de continuar por pasillos y escaleras.
no quisieras terminar entrando a otra área con peligros adicionales.